Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de física con su profesor Francisco. El día de hoy vamos a explicar el tema número 9 que se titula Las máquinas simples. Las indicaciones ya las conocemos, están en el PDF del documento. Vamos a revisar la clase del tutorial, realizar el resumen en el cuaderno, resolver los ejercicios según las explicaciones y recordar dar la práctica en Chamilo. Comenzamos definiendo lo que es una máquina. Una máquina es un conjunto de mecanismos, de elementos que funcionan de manera conjunta y que interactúan entre sí, y es capaz de realizar un trabajo o aprovechar o dirigir mejor una fuerza. La primera máquina simple de la que vamos a hablar es el plano inclinado. El plano inclinado es una máquina simple que permite subir objetos empleando una fuerza menor. Tal como podemos observar en la ilustración, vemos el movimiento de dos personas que arrastran a un hipopótamo a través de la rampa. Aquí vamos a identificar varios elementos que nos van a permitir estudiar qué magnitud de fuerza voy a aplicar, cuál va a ser la fuerza aplicada. A esa fórmula le vamos a llamar la ley de oro, que nos permita calcular la fuerza que vamos a usar a través del plano inclinado. En esta ley de oro se van a relacionar los siguientes elementos: la fuerza aplicada, el largo de la rampa, el peso que voy a subir y la altura de la rampa. Son 4 elementos que tenemos allí. Y los tenemos entonces relacionados de manera tal que la fuerza va a ser igual al peso multiplicado por la altura de la rampa dividido entre el largo de la rampa. Como podemos observar, R representa el peso del cuerpo, A es la altura de la rampa y B es el largo de la rampa. Vamos a hacer un ejercicio. En el siguiente ejercicio se requiere empujar un coche que pesa 8000 newton. Y la cuesta o la rampa tiene 100 metros de longitud y al mismo tiempo tiene 1 metro de altura. La pregunta es, ¿cuánta fuerza es necesaria aplicar? Entonces ya sabemos por la ley de oro, para calcular esa fuerza vamos a multiplicar el peso del vehículo por la altura de la rampa y dividido entre el alto de la rampa. Tal como lo vamos a ver ahora, el largo de la rampa son 100 metros, la altura es 1 metro. Entonces aplicamos la ley de oro, vamos a multiplicar 8000 por 1 y lo vamos a dividir entre 100. En este punto vamos a tachar los ceros que tenemos tanto arriba como abajo y me queda como resultado 80. 80 es la fuerza, 80 newton es la fuerza que voy a necesitar para empujar el carro a través del plano inclinado. La siguiente máquina simple de la que vamos a hablar es la palanca. La palanca es una barra rígida que se apoya en un punto fijo llamando punto de apoyo. En esa misma palanca vamos a identificar la fuerza aplicada, vamos a identificar el peso o resistencia, vamos a identificar el brazo del peso y el brazo de la fuerza. Estos elementos me permiten entonces también conocer de la ley de oro para la palanca. La ley de oro me dice que multiplicando la fuerza por el brazo de la fuerza, obtengo el mismo resultado que al multiplicar el peso por el brazo del peso. Cuando hablamos del brazo del peso o el brazo de la fuerza, nos estamos refiriendo a la distancia que tenemos entre el punto de aplicación y el punto de apoyo, como estamos señalando acá. Entonces, por ejemplo, el brazo de la fuerza es la distancia que hay entre el punto de apoyo y la fuerza que se está aplicando, mientras que el brazo del peso es el punto de apoyo hasta el peso o resistencia que vamos a mover. Despejando de esta fórmula, la fuerza que voy a aplicar es el peso multiplicado por el brazo del peso y dividido entre el brazo de la fuerza. Vamos también a reconocer 3 tipos de palanca. Van a existir palancas de primer género, palancas del segundo género y palancas del tercer género. La palanca de primer género, su punto de apoyo está ubicado entre la fuerza y la resistencia. La palanca de segundo género es la resistencia la que se encuentra entre la fuerza y el punto de apoyo.
Y la palanca de tercer género es la fuerza la que se encuentra entre la resistencia y el punto de apoyo. Aquí tenemos algunos ejemplos. La palanca de primer género, por ejemplo, tenemos acá un alicate. En una palanca de segundo género tenemos, por ejemplo, una carretilla. Y en las palancas del tercer género tenemos una pinza. Tenemos tres ejemplos, un ejemplo de cada tipo o género de palanca. Vamos ahora a hacer un ejercicio. Dice, si tengo una fuerza o dispongo de una fuerza de 500 newton, ¿cuánto peso seré capaz de transportar en la carretilla? Entonces, aquí tengo la fuerza que voy a aplicar, tengo la distancia que hay entre el punto de apoyo, que en este caso es la rueda, la distancia que hay entre la rueda y el punto donde aplico la fuerza es de 1 metro, y la distancia que hay entre el punto de apoyo y el peso es de 0,4 metros. Aquí lo tenemos ya todo indicado. La ley de Oro me dice que el peso va a ser igual a la fuerza multiplicada por el brazo de la fuerza y dividido entre el brazo del peso. Entonces, aplicando la ley de Oro, multiplico 500 por 1 y lo voy a dividir entre 0,4. Eso me da como resultado 1250 newton. Bien. Vamos ahora con el siguiente tipo de máquina simple, la polea fija. Es una máquina que sirve para transmitir una fuerza y está formada por una rueda acanalada por la que pasa una cuerda. Nos sirve para elevar pesos. La ley de Oro me dice para la polea que la fuerza que yo necesito aplicar va a ser igual al peso que voy a mover. Tenemos entonces la indicación, vemos acá la fuerza aplicada, la fuerza que ejerce esta persona al tirar de la cuerda, y el peso o resistencia, que es el objeto que voy a mover. P representa el peso o resistencia y la fuerza aplicada se denomina FA. Vamos con un ejemplo. Dice, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que necesito para levantar con una polea un cajón de frutas que tiene una masa de 600 kilogramos? Recordemos que masa y peso son dos conceptos distintos, por lo tanto, lo primero que yo debo hacer es obtener el peso. Y el peso se obtiene multiplicando la masa por la gravedad. Vamos a multiplicar entonces los 600 kilogramos, que es la masa del cajón, por los 10 metros por segundo, que es la gravedad. Recordemos que la gravedad es una constante. La gravedad es una constante. ¿Qué significa que sea una constante? Que el valor siempre es el mismo. Es conocido y no hace falta que me lo digan. Ya yo lo debo conocer. Entonces, el peso para ese cajón de fruta es de 6000 newton. Ahora aplicamos la ley de Oro. La ley de Oro me dice entonces que la fuerza que yo necesito aplicar es igual al peso. Ese peso ya lo calculamos y es de 6000 newton. Por lo tanto, la fuerza que voy a aplicar es de 6000 newton. Vamos ahora con el último tipo de máquina simple que vamos a estudiar, es el torno. El torno es una máquina simple que consta de un cilindro al que se le va enrollando una cuerda y se utiliza para elevar grandes pesos. Como podemos observar, también tenemos una ley de Oro y tenemos algunos elementos que debemos identificar. F representa la fuerza que voy a aplicar a través de la manivela. D es el largo del brazo de la manivela, como lo tenemos indicado acá. R mayúscula es el peso, que en este caso lo representa este balde. Y R minúscula es el radio del cilindro. Lo tenemos acá, lo estoy indicando acá. Es el radio del cilindro. Con esos 4 datos, la ley de Oro me dice que la fuerza es igual a la resistencia o peso que voy a subir, multiplicado por el radio del cilindro y dividido entre el largo de la manivela. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos 2 preguntas en este ejercicio. Si en un torno que tiene un radio de 0,1 metros y una manivela de 0,5 metros,
¿qué peso máximo puedo yo mover con una fuerza de 5 newton? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta me dice, si con dicho torno queremos levantar una masa de 1000 kilogramos, ¿qué fuerza debo ejercer? Vamos a responder la primera pregunta. Recordando los datos, tenemos que el radio del cilindro es 0,1 metros y que el largo de la manivela es de 0,5 metros. Entonces, el peso que yo puedo mover lo obtengo despejando de la ley de Oro. La resistencia o peso que voy a mover la voy a obtener multiplicando la fuerza por el largo de la manivela dividido entre el radio del cilindro. De esta manera voy a multiplicar 5 newton, que es la fuerza de la que dispongo, como me lo dijo el ejercicio al principio. Lo voy a multiplicar por 0,5 metros, que es el largo de la manivela, y lo voy a dividir entre 0,1, que es el radio del cilindro. Recordemos que el radio del cilindro lo tenemos acá, es esta pequeña distancia que tenemos acá. Entonces, la respuesta para este ejercicio es que el peso máximo que puedo yo mover es de 25 newton. Vamos ahora con la respuesta número 2. El peso, recordemos, se obtiene multiplicando la masa por la gravedad. En este caso me dijeron que teníamos una masa de 1000 kilogramos y la pregunta es ¿qué fuerza necesito ejercer? Entonces el peso, recordemos, es la masa por la gravedad. 1000 kilogramos, que es la masa, por 10 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad. Esto me da como resultado que ese peso es de 10.000 newton. De la ley de Oro ya conocemos que la fuerza es el peso o resistencia multiplicado por el radio del cilindro y dividido entre el largo de la manivela. Quiere decir que voy a hacer la siguiente operación. Voy a multiplicar los 10.000 newton por 0,1, que es el radio del cilindro, y lo voy a dividir entre 0,5, que es el largo de la manivela. El resultado de esta operación es de 2000 newton. Por lo tanto, la fuerza necesaria para mover una masa de 1000 kilogramos con este torno es de 2000 newton. Bien, ahora vamos a los ejercicios. El primer ejercicio requiere empujar un coche que pesa 4000 newton, ya aquí es peso, no es masa, cuidado. Va a subir por una cuesta que tiene 150 metros de largo y 2 metros de altura. Entonces la pregunta es ¿cuánta fuerza es necesaria aplicar? Recordemos que utilizamos para esto la ley de Oro para el plano inclinado. El segundo ejercicio me dice cuál es la fuerza que necesito para levantar con una palea un cajón de fruta que ahora pesa, o tiene una masa, mejor dicho, no es peso, tiene una masa de 800 kilogramos. Recordando que la ley de Oro me dice que la fuerza aplicada es igual al peso. Y por último, el ejercicio del torno, parecido al que ya explicamos, me dice que ahora el radio del torno es de 0,2 metros y que la manivela tiene un largo de 0,6 metros. La primera pregunta me dice qué peso podemos levantar con una fuerza de 20 newton y la segunda pregunta me dice qué fuerza necesito para elevar una masa de 500 kilogramos. Luego de hacer los ejercicios vamos a responder las preguntas de la página 77. Las preguntas desde la pregunta número 11 hasta la pregunta número 18. Solo estas preguntas, por favor. Les recuerdo que no es necesario enviar las tareas al correo corporativo porque vamos a presentar nuestra práctica. Por lo tanto, no es necesario enviar fotografía de tu trabajo al correo. Solo vas a dar la práctica. Bien chicos, hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda o inquietud me consultan por teléfono. Espero que nos veamos muy pronto. Cuídense mucho. Mil bendiciones para todos.